Hola a todos, amantes de las historias que nos hacen soñar, y bienvenidos de nuevo a este espacio donde la magia de la pantalla cobra vida. Estoy emocionado de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que resuena profundamente en el corazón de muchos, una fantasía romántica que parece sacada de un cuadro, Bicicleta y atardecer, romance de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a desentrañar la esencia de este título tan evocador y cómo dos de los actores más queridos de Turquía lograron encarnar un ideal de amor que trasciende la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, belleza y, por supuesto, mucho romance. Y antes de que nos adentremos en esta fascinante discusión, no olviden darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, es casi imposible no evocar imágenes de la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkencikus o Pájaro Soñador. Pero el título que nos convoca hoy, Bicicleta y atardecer, romance, va más allá de una simple referencia a la serie. Es una metáfora poderosa, una conjunción de elementos que encapsulan la pureza, la aventura y la belleza efímera del amor que sus personajes, Candivit y Sanem Aydin, nos regalaron. Es la representación de un amor libre sin ataduras, que se desarrolla en un escenario de ensueño, bajo la luz dorada de un atardecer. Imaginemos por un momento la escena: dos figuras, ella con el viento en el cabello, él con una sonrisa cómplice, pedaleando juntos en una bicicleta, quizás una tándem, a través de un camino rural, rodeados de naturaleza. El sol, grande y naranja, se sumerge lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de oro, rosa y púrpura. No hay prisas, solo el sonido suave de los pedales y sus risas. Esto es lo que el título evoca: una conexión simple pero profunda, una aventura compartida lejos del bullicio del mundo, un momento de perfecta felicidad y serenidad. ¿Y por qué Can Yaman y Demet Özdemir? Porque su química en pantalla fue algo realmente extraordinario, una de esas raras ocasiones en las que la ficción parece fundirse con la realidad. Desde el primer instante en que Candivit y Sanem Aydin cruzaron miradas, hubo una chispa innegable. La forma en que sus ojos se buscaban, la electricidad de sus toques, la intensidad de sus escenas, todo contribuía a crear una ilusión de romance tan palpable que muchos de nosotros, los espectadores, llegamos a creer que su amor trascendía el guión. Y es precisamente esta autenticidad percibida la que les permite encarnar este ideal de romance de bicicleta y atardecer. La bicicleta como símbolo representa libertad, movimiento, la capacidad de explorar y descubrir juntos. Es un medio de transporte humilde, que requiere esfuerzo y coordinación, pero que recompensa con la cercanía y la experiencia compartida. En el contexto de Can y Sanem, esto se traduce en su espíritu aventurero, en las escapadas de Can a la naturaleza, en el deseo de Sanem de volar y romper con las cadenas de lo convencional. Su amor no era estático, era un viaje, una búsqueda constante el uno del otro, un pedalear sin fin hacia un futuro incierto pero emocionante. Era un amor que se atrevía a dejar atrás lo conocido para explorar nuevos horizontes, tal como se hace en una bicicleta. Y el atardecer, el atardecer. Es el telón de fondo perfecto para cualquier historia de amor. Simboliza el final de un día, la calma que precede a la noche, un momento de reflexión y belleza melancólica. Pero también es una promesa, la esperanza de un nuevo amanecer. Para Can y Sanem, el atardecer se convirtió en un sinónimo de sus momentos más íntimos y reveladores. Pensemos en las muchas escenas en las que la luz dorada del crepúsculo envolvía sus encuentros, sus confesiones, sus besos. Esa luz mágica realzaba la intensidad de sus emociones, haciendo que cada mirada, cada caricia, pareciera sacada de un sueño. No era solo un paisaje, era un personaje más en su historia, un testigo silencioso de un amor épico. La combinación de bicicleta y atardecer, para describir el romance de Can y Demet, no es casualidad. Refleja la esencia de su narrativa en Erkencikus, un amor que comenzó con malentendidos y desafíos, pero que floreció en medio de la naturaleza, bajo el cielo abierto, alimentado por la pasión y una conexión del alma. Sus personajes eran espíritus libres, soñadores. Candivit, el fotógrafo de espíritu salvaje, que encontraba consuelo en la naturaleza y las aventuras. Sanem Aydin, la aspirante a escritora, con una imaginación desbordante y un corazón puro, que anhelaba escapar de su vida monótona. Juntos eran la encarnación de este romance idílico, un amor que te lleva a huir de la rutina y a vivir cada momento con intensidad. La capacidad de Can Yaman y Demet Özdemir para transmitir esta narrativa sin necesidad de palabras excesivas, solo a través de sus gestos.
miradas y la energía que emanaban juntos, es lo que los convirtió en un fenómeno global. Ellos no solo actuaron sus papeles, los vivieron. La química era tan potente que la línea entre Candivit // Sanemaidni Kanyaman / Demet Özdemir se difuminaba para muchos fans, alimentando la esperanza de que algo tan hermoso no podía ser solo ficción. Esta esperanza colectiva, esta creencia en un amor de cuento de hadas, es lo que cimenta la leyenda de su romance, un romance que encapsula la pureza de un paseo en bicicleta y la majestuosidad de un atardecer. Más allá de la serie, los fans siguieron cada paso de su interacción fuera de cámaras, entrevistas, publicaciones en redes sociales, el apoyo mutuo en eventos. Cada pequeña interacción era analizada, cada gesto interpretado como una señal de que este romance de bicicleta y atardecer tenía una base real. Aunque sus caminos profesionales y personales tomaron rumbos diferentes, el recuerdo de la magia que crearon juntos perdura, y el ideal de amor que representaron sigue vivo en el imaginario colectivo. El fenómeno de Kanyaman y Demet Özdemir y su romance de bicicleta y atardecer nos enseña que las mejores historias de amor no siempre son las más complicadas o las más dramáticas. A veces son las que evocan la simplicidad, la libertad y la belleza de los momentos compartidos. Son las que nos hacen soñar con escapadas, con risas al viento, con el calor de un atardecer en compañía de la persona amada. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede ser una aventura maravillosa, un viaje lleno de descubrimientos, que nos lleva a los lugares más hermosos, tanto en el mundo exterior como en el interior de nuestros corazones. En resumen, el romance de bicicleta y atardecer de Kanyaman y Demet Özdemir no es solo un título pegadizo, es una hermosa metáfora de un amor puro, aventurero y visualmente poético que estos dos actores nos hicieron creer posible. Su química trascendió la pantalla, creando un ideal romántico de libertad, conexión con la naturaleza y momentos íntimos bañados por la luz dorada del crepúsculo. Nos mostraron que el amor puede ser un viaje, una exploración, una hermosa melodía que se escucha mientras se pedalea hacia el horizonte. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje por este hermoso ideal romántico. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta reflexión sobre la magia que Kanyaman y Demet Özdemir lograron crear. Realmente fue un fenómeno que cautivó a millones de corazones en todo el mundo y sigue siendo un punto de referencia para las historias de amor en pantalla. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia y su entusiasmo son lo que hacen que este canal sea posible y tan especial. ¿Qué piensan ustedes de este romance de bicicleta y atardecer? ¿Hay alguna escena en particular de Kan y Demet que les evoque esta sensación? Me encantaría leer sus pensamientos, sus recuerdos y sus interpretaciones en la sección de comentarios abajo. No se corten y compartan sus emociones conmigo. Si les gustó este vídeo y les hizo soñar un poco, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con otros amantes del romance y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo de las series y películas que nos roban el aliento. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan soñando con esos hermosos atardeceres y paseos en bicicleta. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.